Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Listos? Ya Exacto. estamos Muchas grabando, gracias. ¿cierto? Ya, Con gracias, mucho gusto. Miguel. Con mucho gusto. Ok, voy a empezar de nuevo. No, no es cierto. Entonces estaba platicando que también en la universidad hemos diseñado un sistema de gestión ambiental universitaria, que esto va más allá de lo que generamos en conocimiento y en competencia desde la Facultad de Responsabilidad Social. Este es un sistema de gestión que va más allá de la ISO 9000, de la ISO 14000, de los temas de SA 8000, que es un sistema de gestión de responsabilidad social, pero enfocado al mundo laboral. Y aquí tenemos al centro la misión universitaria, y esto puede ser para cualquier institución de educación superior, para cualquier universidad. Después, las funciones sustantivas de una institución de educación superior, como es la formación, la investigación y la extensión. Y luego ya la gestión organizacional, que eso compartimos, por supuesto, con otras organizaciones, empresas, como es la ética institucional, calidad de vida institucional, accesibilidad e inclusión, comunicación y mercadotecnia socialmente responsable, y para nuestro caso, el campus sostenible, con dos grandes pilares, la sociedad y los grupos de interés, en una evaluación y mejora continua, retroalimentación también de la sociedad, de la empresa, de los grupos de interés. Y nuestro sistema de gestión está integrado por 9 ejes, 36 ámbitos y 118 indicadores. Y este sistema de gestión también lo tenemos abierto para cualquier institución de educación superior que quiera implementar, y creemos que es una manera de hacer comparaciones referenciales, compartir buenas prácticas, incluso generar investigación de cómo podemos ir creciendo hacia instituciones de educación superior sostenibles y socialmente responsables. Y John Elkington, y rescato aquí la definición del Centro Mexicano para la Filantropía, él en 1994 nos dice que el objeto de estudio de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, está al centro de la dimensión ambiental, que por supuesto tiene que ser la más grande. Sin un ambiente, sin un mundo, no tenemos nada. Después la dimensión social, las personas, y después la dimensión económica, cómo las personas a través de la economía podemos satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos, y así es como tenemos el objeto de estudio de la responsabilidad social. Y aquí John Elkington nos dice que tenemos que rehacer nuestra economía, nuestra sociedad, la biosfera, hacernos más resilientes, y la única manera es a través de la regeneración, construir una nueva biosfera, reconstruir nuestras sociedades y, por supuesto, reconstruir nuestras economías. Tenemos que hacer una revaloración del dinero, revaloración de las personas y una revaloración del ambiente. Por eso es que el apellido, vamos a decir, de esta charla es ante el cambio de época, porque no podemos dejar pasar esta gran oportunidad de la pandemia en una visión propositiva. Hay que tratar de entender, de aprender todo lo que hemos sufrido, nos hemos transformado con la pandemia, y tenemos que dejar de hacer algunas cosas para empezar a innovar y a crear en otras. Ya lo decía Albert Einstein, hacer las mismas cosas y esperar resultados distintos es la mejor definición de locura. Y hoy en día, esto que habíamos estado viviendo ya durante muchos años de la dimensión, desde 1994, de la dimensión económica, ambiental y social, hoy en día, sobre todo las instituciones financieras hablan de la parte ambiental, social y la gobernanza, el ESG, el famoso ESG, que es cómo se está haciendo esta rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés
sobre todo para conseguir recursos internacionales. Entonces vemos que la misma responsabilidad social deja la dimensión económica, la incorpora al tema de gobernanza, cómo estamos haciendo las cosas dentro de la organización y cómo estamos impactando ya sea de manera positiva o negativa el ambiente y por supuesto cómo tenemos mejores elementos para la sociedad. Lo primero que voy a abordar es la parte ambiental, ¿no? Donde tenemos las emisiones, la innovación y el uso de recursos. En emisiones tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, residuos, los impactos a la biodiversidad, los sistemas de gestión ambiental, innovación de productos, ingresos ecológicos, investigación y desarrollo y gastos de capital. Y en el uso de recursos, generalmente usamos agua, energía, envases y embalajes y la cadena de suministro que la tenemos que ir transformando hacia una cadena de suministro sostenible. Y aquí creo que el mundo también desde enero de 2001, cuando llega el presidente Joe Biden, de los primeros actos de gobierno después de la era de Trump y de las eras de Bush padre y Bush hijo, negadores del cambio climático, finalmente el gobierno de los Estados Unidos se habla con los científicos, con la academia y Estados Unidos regresa al acuerdo de París firmado en el 2015. Y eso es un gran respiro, creo, para toda la humanidad de saber que podemos ir avanzando hacia la mitigación y la adaptación al cambio climático. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es la primera institución que se crea para dar seguimiento y hacer investigaciones al cambio climático, pues establece que para 2030 debemos de reducir al 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y para el 2050 debemos de tener el carbón neutral. Entonces, esto es lo que desde enero de este año están trabajando muchos gobiernos, pero sobre todo también las empresas. Las empresas han acogido este compromiso. Y lo han acogido porque Larry Fink, el directivo de BlackRock, esta financiadora que está en más de 100 países y maneja alrededor de 400 organizaciones, manda una carta el presidente y dice, necesitamos hacer un cambio estructural en las finanzas y las empresas que no se alineen al carbón neutral, al net zero, vamos a dejar de tener facilidades para financiamiento. Y claro, ese es un incentivo muy importante que las empresas siempre persiguen y a esta gran organización con sede en Inglaterra que dice no vamos a estar prestando dinero a quien no se haga responsable de sus emisiones de gases de efecto invernadero, entonces sí, pues no vamos a poderles financiar, no vamos a poder tener estos préstamos. Entonces, vemos por un lado en elementos de geopolítica como Estados Unidos regresa al Acuerdo de París y eso nos da un gran incentivo. Pero luego también desde el mundo empresarial, BlackRock da un incentivo. Eso ha traducido para empresas como Citigroup, Citibanamex, hoy en día en México han establecido sus compromisos de carbón neutral para el 2050. Lo mismo grandes empresas como Bimbo, empresas mexicanas, han estado haciendo esta declaración. Ahora, aquí es muy importante ver que solamente se está haciendo esta declaración. Es como si yo les dijera que quiero bajar 10 kilos y lo voy a hacer a diciembre de este año, pero no les digo si lo voy a hacer con dieta, con ejercicio o con las dos. Eso yo creo que es una gran oportunidad para las instituciones de educación superior, sin duda. Y más tarde, en el 22 de abril de este año, en este evento de geopolítica, también Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, con ese liderazgo,
decide hacer una cumbre sobre el clima. Y entonces le pide a los países que más allá de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, establezcan nuevos compromisos y nuevas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces vemos que esto está caminando muy en serio y eso pues realmente nos hace tener una visión distinta. Y pues a esta reunión asisten más de 40 dirigentes internacionales en donde sin duda necesitamos reducir conforme los lineamientos del panel intergubernamental de cambio climático, el 50% para el 2030 y el 100% para el 2050. Y esto no puede ser una cápsula del tiempo, o sea, no vamos a hacer esta firma, no vamos a esta declaración de buenas intenciones, la vamos a enterrar en un parque y la vamos a descubrir en el 2050 a ver si llegamos o no, o nadie la pudo descubrir porque ya ni siquiera llegamos. Sino es algo que sin duda las instituciones de educación superior, la iniciativa privada, los emprendedores, deberemos de establecer metodologías basadas en ciencia que permitan a las empresas tener objetivos, metas, indicadores y poder ir avanzando en este camino a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y vemos que la pandemia, por un lado, generó un descanso a los ecosistemas, resultado de la disminución en el transporte de las personas, del confinamiento, del aislamiento al cual nos autosometimos, se redujo el 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por un lado, por supuesto que es una buena noticia, pero por el otro nos dice que hay 80% de emisiones que todavía tenemos que disminuir. Y esto es también porque si antes estábamos conectados en periodos intermitentes de tiempo en nuestras computadoras y los servidores necesarios estaban haciendo que pudiéramos tener esta comunicación, hoy en día vemos que las computadoras y los servidores están trabajando 24 horas, 365 días del año. Y también hemos visto, por supuesto, impactos negativos. Ya el tema de los cubrebocas, de los contenedores de gel y de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en unidades médicas, guantes, sondas nasogástricas, venoclisis, etcétera, todo lo que se usa y los elementos de protección necesarios para el tratamiento del COVID y por supuesto de otras enfermedades, necesitamos darle un tratamiento adecuado porque si no estamos en un círculo vicioso y vamos a tener también más probabilidades de mutación, de transformación o de generar nuevas zoonosis o nuevos virus. La zoonosis es cuando una bacteria, un virus que se da de manera natural en una población animal, tiene la capacidad de entrar al sistema de los humanos. Y esto de la observación del cambio climático siempre nos ha llamado la temperatura o específicamente del clima. Y vemos cómo desde los tiempos de Aristóteles ya se llevaban a cabo observaciones meteorológicas. Y esto sin duda es porque nos permitía saber los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha, los tiempos de frío, de calor, de lluvia, etcétera. Pero es hasta 1960 cuando esto ya lo empezamos a hacer con tecnología satelital. Y eso es lo que hoy en día nos ha permitido tener mediciones mucho más precisas con el tema del cambio climático. ¿Y qué nos dice el cambio climático? Que tendremos más eventos hidrometeorológicos hacia los dos extremos, es decir, mayor frío, mayor calor, mayor lluvia, mayores sequías. Platicando hace unos días con un economista, me dice, bueno, pues es que así no le van a fallar,
porque cualquier cosa, que si llueve mucho es cambio climático, que si llueve poco es de cambio climático, pero pues esa es la ciencia. Yo le decía, pues sí, parece que tratamos de cubrirnos por todos lados, pero realmente la ciencia lo que nos está diciendo es que se está transformando el sistema climático y lo que queremos básicamente es salvaguardar la infraestructura que tenemos, porque estos procesos de cambio climático lo que impactan son nuestras actividades agropecuarias, sin duda, pero también las carreteras, los tendidos de energía eléctrica, las tuberías de agua potable, de aguas negras, los puertos, los aeropuertos, en fin, toda esta infraestructura que nos ha costado mucho tiempo hacer. Esto, como sabemos, es resultado del efecto invernadero, donde llega la radiación ultravioleta desde el sol y al tocar la superficie de la Tierra se transforma en energía infrarroja, que es la energía del calor, y es atrapada por las pequeñas moléculas de los gases de efecto invernadero. Y es por eso que yo les decía que el primer organismo que empieza a dar seguimiento y que hoy en día nos da el rumbo de cómo vamos en el cambio climático es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente, en 1988. Y pues lo que hace es ofrecer investigación científica, información y conocimiento y probables consecuencias socioeconómicas y ambientales, así como la creación de estrategias que permitan hacerle frente con la implementación de acciones de mitigación, adaptación hacia el cambio climático. Y tiene 95% de certeza científica que la actividad humana es actualmente la causa principal del calentamiento global, es decir, que es antropogénica. Ya fue hasta 1992, donde firmamos la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, que entra en vigor en el 94 y están adheridos 197 países ya ratificados. Como objetivo, impedir la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema climático, exhorta a los países a llevar a cabo inventarios de emisiones, fijar objetivos y estabilizar estas emisiones, darle seguimiento al protocolo de Kioto y, por supuesto, también al Acuerdo de París. Y estos son los 6 gases de efecto invernadero tutelados por el protocolo de Kioto, donde el que menos impacto tiene es el CO2. Después le sigue el metano, los óxidos nitrógeno y luego 3 gases que son antropogénicos, no se encuentran de manera natural en la naturaleza, pero también hemos visto que las actividades agropecuarias, al tener fertilizantes nitrogenados, también generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto no es solo un tema de los países industrializados o de la quema de combustibles fósiles, sino tiene que ver también en esta época del antropoceno, de la época de los seres humanos, con nuestros procesos de agricultura y ganadería. Una vaca genera 100 litros de metano al día por este proceso que tiene anaerobio de bacterias en los 4 estómagos que tienen los rumiantes. Y aquí vemos cómo los diferentes tratados internacionales han ido aumentando y aquí la curva muy clara de la Convención Marco de las Naciones Unidas, cómo se ha ratificado prácticamente ya por todos los países. ¿Cómo tenemos las emisiones en el mundo? China tiene prácticamente el 30%, Estados Unidos el 16%, y ahí vemos el resto de los países. Por eso es que Trump decía que esto era un invento chino y que los que tenían que hacer los cambios eran los chinos. Sin embargo, China tiene el 60% de su población en pobreza y entonces cuando los chinos piden que dividamos per cápita las emisiones de gases de efecto invernadero, sin duda los grandes emisores son los Estados Unidos junto con los países petroleros. Entonces vemos que estamos entre 2 grandes países desarrollando, pero que hoy en día se han comprometido, y eso ya lo platicamos
en diapositivas anteriores, y están tratando de dar pasos firmes hacia la disminución de estos gases de efecto invernadero. Y decíamos también que la visión a largo plazo es que no pasemos los 2 grados centígrados de la temperatura media del planeta. Ahorita prácticamente estamos en 1.5 grados de aumento en la temperatura. Por lo tanto, sí es urgente, y por eso lo vemos tanto en las empresas como en los gobiernos, tomar acciones para disminuir los gases de efecto invernadero. Y aquí vemos cómo las empresas tienen diferentes alcances. El alcance 1 es la combustión de estos combustibles fósiles y los vehículos propiedad de la empresa. El alcance 2 es la electricidad que se compra, es decir, no porque una empresa, si es un despacho de abogados, de contadores, que no quema combustibles fósiles, solamente tiene probablemente automóviles, la electricidad que compra es un alcance 2, es un alcance directo y se debe de contabilizar. Y el alcance 3 vemos que son los viajes de negocio, la disposición de residuos, los vehículos de contratistas, etcétera. Y todo esto lo establece el protocolo de gases de efecto invernadero, que es uno de los sistemas más difundidos para la disminución y la medición de estos gases. Y aquí están las curvas o la propuesta de curva del Instituto del Clima en el 2019 de qué es lo que debemos de hacer para no llegar a los 2 grados centígrados o para permanecer en el 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura media. Tenemos barreras a nivel nacional, necesitamos hacer mayor sinergia con las diversas instituciones público, privadas, sociales y académicas, y debe de haber coaliciones nacionales diversas para poder hacer frente a estos retos. Esto no lo va a resolver la academia, no lo va a resolver el gobierno, no lo va a resolver la empresa, no lo va a resolver las organizaciones con causa. Tiene que haber una coalición nacional en todos los países, regional y mundial, para que podamos alcanzar estas metas, porque si no tenemos el fenómeno del que él viaja de aventón, el que no está disminuyendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, va a disfrutar de los beneficios de los que sí estén generando estos esfuerzos. Y hasta ahora todo esto es un esquema voluntario. Por eso es importante los instrumentos económicos y los instrumentos de comando y control, que se empiecen a cumplir estas disposiciones por fuerza de ley, y veremos qué sucederá. Probablemente será un proceso como los derechos humanos, publicados en 1945 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no es hasta que empiezan por fuerza de ley, después de Mandela, después de diferentes actores, en donde se decide que los derechos humanos entren en las constituciones de los países. Y hoy vemos también que a través de los objetivos de desarrollo sostenible, las empresas o el Pacto Mundial, las empresas le dan seguimiento a estos temas. Las 4 dimensiones del Pacto Dimensión son derechos humanos, temas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y los 4, por supuesto, son derechos humanos. Este es como se establece el seguimiento de estos acuerdos internacionales. Al centro, en el círculo morado, tenemos a la Conferencia de las Partes. También está el panel intergubernamental del cambio climático, los grupos de expertos de transferencia tecnológica, el mecanismo de desarrollo limpio para financiamiento y reducción de gases de efecto invernadero a partir de los bonos de carbón o los certificados de emisión reducida. Y esto es una gráfica donde nos dice cómo cada año hemos ido avanzando en estas convenciones. En amarillo vemos convenciones partaguas, como fue el protocolo de Kioto, la conferencia de Bali, Cancún en México, el acuerdo de París en el 2015 y en el 2019 estaba planteado que fuera en Santiago de Chile,
por los disturbios que ocurrieron allá, se llevó a cabo en España, los disturbios sociales que empezaron por los temas del metro, y la del año pasado, la COP26, tuvo que ser aplazada porque se iba a llevar a cabo en Glasgow, pero por los temas de pandemia no se llevó a cabo y está programada para el 2021. Aquí de manera muy breve, ¿cuáles van a ser los impactos conforme vayamos subiendo la temperatura media de la Tierra en alimentación, en agua, en ecosistemas y en impactos abruptos como la circulación atlántica termoalina o el riesgo de colapso en la circulación termoalina? Pero aquí viene la parte más importante, la parte de economía circular. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos ya empresas en México como Biofield, donde a partir de algas verde azulada se está generando etanol y estas plantas se están poniendo cercanas a las centrales termoeléctricas y entonces se atrapa el gas, el CO2 que genera la termoeléctrica. Sabemos que las algas verdes, las plantas, son organismos fotosintésticos que requieren la luz del sol, requieren el agua, en este caso agua marina, y requieren también del CO2. Entonces capturamos ese CO2 en vez de que se vaya a la atmósfera, lo utilizamos como nutrimento para las algas verdes y después hacemos una separación del oxígeno del agua dulce y generamos el bioetanol. Y el agua dulce la podemos usar también en terrenos que podemos transformar en terrenos cultivables. Y aquí podríamos hablar de que es un sistema cerrado, pero realmente no es cerrado porque el aporte lo tenemos desde el generador de nuestro ecosistema planetario, que es sin duda el sol. A partir del sol tenemos la energía eólica, la energía maremotriz, la energía también de biomasa de los organismos fotosintéticos, y ahí es donde surgieron los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón mineral. Entonces, aquí es donde vemos un ejemplo extraordinario de economía circular. Lo mismo se está planteando para el uso de agua en las ciudades. El uso de agua en las ciudades lo podemos tener también en un esquema de economía circular. En vez de estar impactando nuestras cuencas, nuestras aguas continentales, el manto freático, bombeando agua del manto freático, incluso agua fósil, lo que hacemos es con plantas de tratamiento terciario, es decir, que potabilizan el agua, podemos estar haciendo una recirculación del agua que ya está dentro del sistema urbano. Y eso también es una posibilidad de economía circular. Recuerden que los inicios de la economía circular es el reducir, reusar y reciclar. Pero sin duda la economía circular requiere ir más allá, y aquí vemos dos ejemplos desde la visión ambiental, en donde hay grandes oportunidades de negocio para llevar a cabo economía circular. Y entonces tenemos que hoy en día el generador de energía puede ser la misma fotosíntesis que está en este planeta desde antes que apareciera el primer ser humano, y el agua, que también está determinada y es una agua constante, es decir, no se va a disminuir la cantidad de agua en el planeta. Lo que se va a disminuir es la posibilidad de obtención de esta agua. Y entonces esto lo podemos involucrar en temas de economía circular. Entonces, ¿qué es el carbón neutral? ¿Es una indulgencia? No, no es una emergencia. No se ha definido académicamente, no hemos logrado una definición, sigue siendo un constructo, no es un buen propósito, sino que el éxito estará en los objetivos y metas que establezcamos por empresa, los incentivos y facilidades gubernamentales y económicos y los esquemas de medición y reporte que sean compatibles. Ahí creo que las instituciones
de educación superior, los científicos, los emprendedores tienen una gran oportunidad de involucrarse y dar seguimiento a estas declaraciones que ya están hechas. Estas declaraciones que ahora se tendrá que ver cómo podemos ir avanzando con elementos científicos. El tema ambiental continuará. Por supuesto, también la pérdida de biodiversidad. Aquí tenemos el informe del Planeta Vivo, donde hemos perdido el 68% de las poblaciones de anfibios, reptiles, peces, mamíferos y aves. Lo mismo la disponibilidad de agua, menos del 84% hemos perdido, y eso hace la urgencia de procesos de economía circular. El mundo ha avanzado mucho en el tema de potabilización de agua. Tenemos alrededor del 80% de las poblaciones tienen procesos de potabilización de agua, pero en el tratamiento de las aguas negras estamos por el 50-60% en la media. Tenemos un compromiso para aumentar el tratamiento de nuestras aguas negras. No tenemos ya espacio, el 75% de la superficie terrestre ya tiene presencia humana y solo 4 países gozan de estas zonas sin presencia humana hoy en día. Y en el 2020 se hizo un estudio a partir de el 2010 que se comenzó, de cuáles eran las preocupaciones principales, las 5 principales amenazas para bienestar, y se consideraban los temas económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. En el 2020, si se dan cuenta, los 5 grandes problemas están dirigidos hacia el tema ambiental. Y bueno, por eso la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya platicábamos de ellos, que son los hijos de los objetivos de desarrollo del milenio. Aquí vemos cómo los 8 objetivos de desarrollo del milenio se traducen en 17 objetivos de desarrollo sostenible. No había ninguno de prosperidad. Hoy en día tenemos 5. No había más que uno del tema ambiental, y hoy en día también tenemos 5. Y esta dona refuerza lo que he comentado desde el principio, esta dimensión ambiental que debemos de preservar, la biosfera. Sobre la biosfera tenemos un círculo más pequeño, que somos los seres humanos, las personas, la sociedad, y posteriormente tenemos ya el proceso económico. Y aquí vemos los diferentes objetivos los objetivos de desarrollo sostenible, cómo están alineados también en esa misma lógica. Pero encontramos que la mayoría de los gobiernos y la mayoría de las empresas están abordando los temas de sociedad y de economía, y muy pocos están abordando los temas de biosfera. Y esta es una constante en México, en España, en Latinoamérica. Luego llegamos a la dimensión social de ESG, donde tenemos la comunidad, los derechos humanos, la responsabilidad del producto y la plantilla, es decir, las personas, la diversidad e inclusión, los planes de vida y carrera, las condiciones de trabajo y la salud y seguridad. Por supuesto, tenemos que atacar los temas de pobreza, tenemos que disminuir la brecha entre ricos y pobres. Debemos de poner la ética al centro de las decisiones de todas las organizaciones, a la dignidad de la persona al centro de las decisiones de todas las organizaciones, ya sean público, privadas o sociales. Debemos de cuidar los ambientes internos y externos en las organizaciones. Lo mismo con los temas del entorno psicosocial del trabajo. El involucramiento con los grupos de interés, con la sociedad donde tenemos operaciones, y los servicios de salud que hoy en día han cobrado gran relevancia para este regreso seguro, para este cambio de época. Nosotros tuvimos una tesis doctoral en 2017, donde el esquema de productividad social
está dividido en productividad social por el bienestar y productividad social por el confort humano. Se creía que solamente podíamos estimular a las personas dentro de las organizaciones a través de incentivos económicos, bonos, vacaciones, días extras, etcétera. Pero hoy en día sabemos que el confort humano también es muy importante, cómo tenemos esta actividad psicosocial dentro de la empresa y cómo está el ambiente. Hemos visto que según la temperatura que tenemos en los diferentes cubículos, las personas pueden ser más o menos productivas. Entonces sabemos que esta triple línea base de la responsabilidad social también nos permite modificar la productividad de las personas y no solo por el incentivo económico, sino también por el incentivo social, el best place to work, el mejor lugar para trabajar, o el incentivo ambiental. Seguramente todas las organizaciones ya están haciendo sus planes de regreso seguro, eso hemos hecho aquí en la Universidad Anáhuac, y bueno, pues ya estamos teniendo actividad presencial, y luego abordamos el tema de gobernanza, donde está la estrategia de la responsabilidad social, los informes, transparencia y rendición de cuentas, la gestión donde vemos la estructura, ética, diversidad, comité, prestaciones y los accionistas con derechos de los accionistas, el control accionario y operacional y la economía que en este caso se llama economía circular y economía de la dona. Esto lo hemos sacado, la economía circular lo que hace es una revisión del funcionamiento ecosistémico, del flujo de energía y de reciclado de materia. Entonces debemos de encontrar en nuestras cadenas productivas la posibilidad, en nuestras cadenas de valor también dentro de las organizaciones, la posibilidad de hacer este reciclado de nuestros materiales para obtener la menor pérdida de calor a partir de los principios de la termodinámica, donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es lo que nos da el ESG, son los tres componentes que hoy vemos de la parte ambiental, social y la gobernanza que ha también involucrado los temas económicos. Y para finalizar y poder tener un espacio de diálogo, hay un artículo muy interesante del 2017 donde habla de la congruencia de la responsabilidad social corporativa, donde se debe de conectar la identidad del comportamiento de los empleadores y de los empleados. Y nos propone este artículo, esta matriz, donde si tenemos un comportamiento socialmente responsable de los trabajadores baja, pero también los documentos, las políticas, los indicadores, la economía circular, la gobernanza es también baja, tenemos una responsabilidad social baja, como lo vemos en este cuadrante. Si sube el comportamiento de los trabajadores, entonces una responsabilidad social basada en el comportamiento, donde los trabajadores por cuenta propia empiezan a transformar las actividades organizacionales, y esto lo podemos llevar también, por supuesto, a las universidades. La responsabilidad social basada en la identidad, donde vemos que la organización tiene toda una estructura en donde apoya los temas de responsabilidad social y sostenibilidad, pero no es un lenguaje común en los trabajadores, en la persona, lo vemos en el papel. Y aquí es el cuadrante donde queremos llegar, a la responsabilidad social entrelazada. Y posteriormente vemos todas las posibilidades que hay entre estos cuadrantes hacia un lado y hacia el otro, en donde al centro o en esta vertiente vemos donde no hay congruencia, y aquí vemos la congruencia total, la congruencia total, la congruencia total, y algunos de los autores. Este material, por supuesto, se les va a compartir para que ustedes puedan, si quieren avanzar en estas investigaciones y hacer un análisis
de cómo están las organizaciones, si la responsabilidad social se encuentra en el nivel corporativo, se encuentra en las políticas, en la planeación estratégica, pero no es algo de lenguaje común con los trabajadores, o si por el contrario los trabajadores son los que están empujando estos temas de responsabilidad social, pero no tienen el respaldo de la organización. Entonces tenemos que hacer un casamiento. Y este artículo de 2017 es el primero que empieza a explorar, porque la mayoría de los artículos hablaban del comportamiento organizacional o del comportamiento de los trabajadores, y aquí vemos cómo se entrelaza el uno con el otro y cómo ahí es donde podemos tener los mayores beneficios. Pues aquí nuevamente mis datos de contacto, esto es lo que tengo preparado para compartir con ustedes el día de hoy, y si quieren podemos aprovechar los últimos minutos de esta charla para pues poder intercambiar con ustedes algunas ideas, algunas propuestas, en fin, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, tenemos ya algunos comentarios y preguntas. El economista Luis Tonón desea hacerle una consulta a Miguel. Muchísimas gracias por la exposición. Gracias. Miguel Ángel, muy buenas noches. Una de los principales argumentos es en una estructura empresarial como la que tiene el Ecuador, en la que la mayoría de empresas son empresas familiares. La pregunta sería, ¿cómo cambiar ese paradigma del jefe de la organización para poder encuadrar todo lo que nos has dicho hacia la responsabilidad social, ambiental, el buen gobierno corporativo, etcétera? ¿Cómo sería una experiencia o algo, un consejo que tú podrías dar para poder nosotros desde la academia poder abordar de hecho este cambio de paradigma, sobre todo en la gerencia y la alta gerencia? Nosotros hemos hecho, siguiendo las recomendaciones de Michael Porter, este investigador de la Universidad de Harvard, que habla de las ventajas competitivas, en identificar cuáles son la responsabilidad social o la sostenibilidad en temas sociales genéricos, en temas de la cadena de valor y en temas del contexto competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en mi organización organizo reforestaciones, tengo un programa de uso eficiente del papel, de la energía, de ahorro de agua, hago rutas de compartir los carros entre los trabajadores, etcétera. Estoy haciendo temas sociales genéricos, es decir, cualquier empresa los puede hacer. No tiene nada que ver con su cadena de valor, no tiene nada que ver con el producto, con el servicio, dónde hace el producto, cómo ofrece ese servicio, qué empaque tiene, cuáles son sus entradas, procesos, salidas, cómo descarboniza esa cadena de valor, cómo la hace socialmente responsable. Por supuesto, también en la parte de manejo de el personal, de recursos humanos, del capital humano, de la infraestructura de la organización, de la mercadotecnia y del servicio postventa. Cuando tú llevas la responsabilidad social ahí a cadena de valor, entonces surge la magia de hacer un negocio diferente, de tener resultados diferentes, porque no solamente te vas a ahorrar energía, te vas a ahorrar procesos, sino que tu producto empieza a ser un producto socialmente responsable. Y si tu mercado empieza a caminar hacia allá, y tú puedes ser el que inicia con ese proceso, entonces se vuelve algo del contexto competitivo. Quien ya no lo está haciendo pierde clientes. Y cuando tú le dices algo a un empresario, ya sea de una empresa chica, mediana, grande, transnacional, seguramente nos pone interés. Entonces, creo que ahí está la clave en donde nosotros debemos de llevar a la responsabilidad social, no a un tema social genérico, no a un tema de ser muy buenos compañeros y muy buenas personas en este mundo que tanto lo necesita, sino a una nueva forma de hacer negocios con indicadores, y por eso también estamos avanzando en el impacto, en el retorno de la inversión social, en el social return investment, o sea, cuánto de lo que yo estoy invirtiendo en tema socialmente responsable, cómo está regresando, tanto en
recursos económicos como en beneficios intangibles. Entonces yo creo que con estas dos herramientas nosotros podemos hacer un análisis de la pequeña y mediana organización y decir, a ver, cómo se está percibiendo tu tema de responsabilidad social en la empresa y cómo estamos haciendo este retorno de la inversión social, que es una metodología, unas métricas que se tiene para poderlo evaluar y no decir, no, pues yo creo que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. No, no, ¿cuánto de cada peso que estoy invirtiendo en eso está regresando y cómo está regresando? Bueno, en el caso de Ecuador, de cada dólar. Tenemos una pregunta de Esteban Crespo. Buenas noches, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias por la clara presentación. A inicios del siglo XX, el pensamiento empresarial iniciaba con el pensamiento y orientación a la producción y actualmente se enfoca en el cliente. ¿Considera usted que un modelo de negocio en la actualidad debería enfocarse ya no en el cliente, sino en los beneficiarios directos de una economía circular? Sí. Esteban Crespo le pregunta. Sí, muchas gracias Esteban por tu pregunta. Yo creo que sí, por supuesto no debemos de perder de vista el cliente, es el que tenemos más cercano, pero también debemos de ir viendo cómo nos organizamos para que estas cadenas de suministro, estas cadenas productivas, se conviertan en unas cadenas de economía circular, donde va a haber nuevas oportunidades de negocio, va a haber nuevos empleos y por supuesto se tendrán que reducir los costos. Si no logramos esos objetivos, no estamos aplicando bien la economía circular. José Vera pedía la palabra, está activado, José, su audio para que haga la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches, compañeros y doctor Miguel Ángel. Primero, felicitarles, un gran tema de mucho interés. Personalmente, le comento que le voy a molestar, ya anoté su dirección, porque estoy haciendo yo un estudio justamente en esto de la economía circular y los modelos de negocios circulares. Así es que creo que va a tener una persona que le va a causar más de una consulta. Quería hacerle la siguiente pregunta a su manera de ver. Juan Camacho Otero, en uno de sus estudios realizados en el 2019, claro, con experiencia en España y en Europa, nos dice que los pilares de la economía circular son la política normativa, las redes circulares, los productos basados en uso y no en consumo, y finalmente el comportamiento del consumidor. En países como el nuestro, como los países latinoamericanos, que no viven la misma realidad de los países europeos, ¿cuál de estos usted trabajaría primero? Sin duda yo creo que en la conciencia de la sociedad y del cliente. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac Querétaro, con algo que le hemos llamado la caja azul. Esta es una caja que nosotros distribuimos en ciertos domicilios. Hemos tratado de aprovechar estos clubs o estas cerradas o en edificios. Y entonces entregamos la caja azul para que la gente haga una revisión de los productos que tiene en algún closet que nunca va a sacar, pero que los tiene ahí almacenados. Y entonces tiene que llenar esa caja azul. Puede ser ropa, pueden ser electrodomésticos, puede ser libros, puede ser pañales o cosas del bebé que ya el bebé nunca va a volver a usar. Puede ser cualquier cosa y se le paga 50 pesos, que 50 pesos son como los $2, ¿no? Por esa caja azul, es una caja grande. Y entonces se llevan estos materiales a ver cómo podemos hacer procesos de deconstrucción o de reparación y poderlos distribuir en tianguis o en procesos de segunda mano, con una cierta inversión muy pequeña para reparación. Y eso empieza a cambiar la mentalidad de la gente. Por un lado, el que tenía las cosas y las quería botar, le damos un incentivo económico chiquito, pero es un incentivo económico y además limpia. Y dice, pues voy a aprovechar, si iba a tirar y no me van a dar nada, aquí me van a dar algo.
Y después empezamos a distribuirlo en otros niveles sociales, tratando también de generar esa conciencia de dónde viene ese producto que están recibiendo. Creo que en la medida en que empecemos a cambiar esa mentalidad, va a ser mucho más fácil para la normativa, para los gobiernos, para los productores poder insertarse en procesos de economía circular. Muchas Muy gracias, amable, doctor. doctor. Isabel Arteaga le consulta qué tipo de liderazgo necesitan las organizaciones para alcanzar este triple resultado. Yo creo que el liderazgo participativo. El liderazgo participativo es aquel que se presenta, por decirlo, en la cancha de fútbol. O sea, en un momento el líder es el portero, en otro el delantero, en otro la defensa, pero todos están trabajando a un fin común y con reglas del juego muy claras, muy bien establecidas, con un entrenamiento previo, en donde se deja que los actores hagan su parte. Nosotros hemos aprovechado eventos de voluntariado para identificar liderazgos y roles en los equipos de trabajo y tratar de transformarlos en equipos de alto desempeño. Creemos que esa es una práctica donde la gente vaya a hacer voluntariado y de repente en 15 días en una reunión organizacional nos hablan de quiénes son líderes natos, quiénes les gusta hacer esto, quiénes apoyan, que después trabajar así, cómo podemos estimular a otro. Y entonces de repente dicen, oye, ¿y de dónde sacaste toda esa información? Ah, pues se acuerdan el voluntariado que hicimos el otro día, pues teníamos observadores que estaban haciendo apuntes para que podamos avanzar, hacer de un grupo de personas a equipo de alto desempeño. Listo, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les pido que por favor registren sus datos en el enlace que les pasé al chat. Ahí vamos a solicitarles su correo electrónico para enviarles la grabación de esta ponencia, el material que nos va a compartir Miguel y su certificado de asistencia que no tiene costo. Una pregunta más, Miguel, muchas gracias. ¿Qué herramientas nos recomendaría para diagnosticar el clima organizacional en el marco del desarrollo sostenible? Yo creo que... Pregunta Juan Ortiz. Sí, yo creo mucho en los sistemas de gestión para hablar de herramientas. Y el sistema de gestión por excelencia que se enfoca a las prácticas laborales es la norma SA 8000 en su última versión. La norma SA 8000 es un sistema de gestión, es certificable. Si ya la organización tiene esta cultura de sistemas de gestión, es mucho más fácil incorporarlo en esta visión de los sistemas de gestión integrados y nos permite identificar muchos elementos de responsabilidad social y de sostenibilidad, pero solo en la parte laboral. Esto hay que combinarlo, puede ser con Pacto Mundial, puede ser como también avanzar en alineación a los objetivos de desarrollo sostenible, en nuestra planeación estratégica, y también hay que ver o hacer un diagnóstico previo de cuál es la cultura organizacional, de qué es lo que mueve esa organización y por dónde podemos tener fibra que permita que las personas se entusiasmen y avancen de manera contundente hacia la sostenibilidad y hacia la responsabilidad social. Una vez que se logra el momentum, hay que compartir los resultados y hay que seguir entusiasmando. Y esto tiene que venir aparejado también con procesos de capacitación donde las instituciones de educación superior entran como grandes jugadores. Listo, no tengo más preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta vía audio. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está Miguel Juan. Ángel? Soy Juan Diego Ortiz y justamente estaba platicando con el doctor Borbolla y con el doctor Felipe Llanos sobre mi anterior pregunta, que era sobre las herramientas de diagnóstico organizacional, específicamente sobre el clima organizacional, y pues poníamos el ejemplo del Great Place to Work, obviamente el cuestionario de Litwin y Stringer, todos muy ampliamente usados en
en Latinoamérica, Estados Unidos, y obviamente el cuestionario desarrollado por McKinsey, y también tenemos un montón más desarrollados por otras consultoras, pero justamente no encontraba un cuestionario que se enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso era mi pregunta. Capaz existe una herramienta, un cuestionario que evalúe centralmente sus objetivos. En mi conocimiento, no. Los objetivos tienen metas e indicadores y creo que es trabajo de cada organización desdoblar estos 17 objetivos en las metas e indicadores que tiene cada uno de estos objetivos y a partir de ahí entonces sí poder hacer esta interacción de clima organizacional. Esa sería mi recomendación. Algún cuestionario que yo sepa que está disponible no es de mi conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Realmente interesante tu charla. Nos quedamos con muchísimos temas por seguir reflexionando, indagando, investigando. De verdad, agradecemos tu presencia. Disculpa el abuso de pedirte que grabes la charla. En realidad, quedaste por alguna razón solo tú como host y no podíamos grabar desde acá. Así que te vamos a molestar para que nos hagas llegar también la charla. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos los presentes. Ha sido muy provechoso, creo yo. Agradecemos muchísimo su presencia. Una buena noche con todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos desde México. Muchas gracias, Miguel, Osvaldito, a todos. Muchas gracias por su asistencia. Miriam, muchas gracias, Jimena. Gracias a todos. Chao, doctor, que esté muy bien. Hasta luego. Alejandro, Miguel, qué gusto. Miguel, por favor, igual como dice Jimena, mil disculpas por el abuso, pero realmente se quedó como único anfitrión. Así es que le pedimos que nos ayude con la grabación y también con la presentación en PDF para enviarles a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Miguel. Coordinamos con Jimena. Si usted le envía a Jimena, estoy bien. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, nuevamente. Gracias, Antinelli. Hola, Mari José, ¿cómo estás? Qué gusto. Me estuvo padrísimo, muchas gracias. Gracias, bye. Bye.